Bueno, buenos días. Entonces vamos a hablar, mi nombre es César Delgado. Vamos a hablar sobre los protocolos de atención en situaciones de conducta suicida. Antes que todo, es importante que se pueda aclarar qué es la conducta suicida. Y esto es pertinente porque en un momento de intervención se requiere que dentro del reporte el personal que sea encargado, ya sea psicólogo, orientador, rector o funcionario de la institución educativa, a quien le compete pues la responsabilidad de hacer el reporte y el seguimiento y demás, tenga entendido, tenga el conocimiento de qué es lo que se va a registrar para poder identificar y darle una solución o una atención óptima en cuanto a la necesidad que se está presentando. Bien, primero que todo se debe aclarar esa definición de conducta suicida. Digamos que dentro de la conducta suicida se derivan tres conceptos importantes, que es la ideación suicida, la amenaza suicida y el intento suicida. Pero la conducta suicida se refiere a un proceso o evento de casos consecutivos en el cual se desencadenan pensamientos, rumiaciones o tentativas que ponen en riesgo la vida de la persona. Bien, de acuerdo a estas tres definiciones, entonces la ideación suicida, eh, cuando hablamos de ideación suicida, se refiere a los pensamientos que expresan el deseo de morir. ¿Sí? Todos esos pensamientos, todas estas ideas que se manifiestan, eh, que atentan contra la vida de la persona, o fantasías, que también pueden ser fantasías, o preconfiguraciones de la muerte, o sea, esa planeación eh, hacia el evento, eh, también corresponde como la ideación suicida. Eso también se pueden presentar como amenazas verbales o escritas. Y acá hay una diferencia muy importante entre estas amenazas verbales y escritas, y es que en la ideación suicida estas amenazas no son comunicadas. Esto es muy importante para poder identificar esa relación que estoy comentando entre ideación y amenaza. Ahora, la amenaza es una expresión verbal o escrita, pero importantísimo, y la diferencia de la ideación es que se comunica ya sea a la persona íntima, a un amigo, a un familiar, a la persona que se le tenga confianza o demás. Se le expresa estas ganas o este deseo de quitar o de acabar con la vida, o del intento de suicidio. Bien, y la otra pues sería el intento de suicidio, que es esa conducta autoinfligida y sin resultado fatal, ¿ya? Cuando estamos hablando de resultado fatal, pues obviamente que se consolide el suicidio como tal, o la intencionalidad una intencionalidad de provocarse la muerte. Bien, es importante que antes de que hablamos de una ruta o de ese protocolo de atención hacia la conducta suicida, existen señales que se deben tener en cuenta para poder identificar si una persona está en amenaza o no de un intento de suicidio. Eh, existen unas señales o indicios de alto riesgo. En este caso, una de esas es la entrega de pertenencias. Digamos que muchas personas tienden a entregar, sea un detalle, sea una carta, sea algo que para esa persona sea significativo, y entregárselo a una persona que considere o que haya generado algún tipo de afinidad o vínculo afectivo importante. Bien, otra cosa es el cambio conductual o de estados de ánimo. Eso también está relacionado un poco con el bajo rendimiento en el colegio. Digamos que las personas cuando presentan ese tipo de señales tienden eh, a comportarse de una manera distinta a la que venían habitualmente haciendo. Entonces, una persona que, que esté dentro de este tipo de señal, pues digamos que tiende a estar un poco aburrida, un poco pensativa, un poco aislada, que no es regular o no, regularmente no lo venía haciendo. Bien. Otra, la falta de un ser querido. Digamos que esto también es un
es un indicio o una señal que nos puede dar una respuesta importante hacia si la ideación suicida se está presentando o no. La falta de un ser querido se refiere un poco a la muerte espontánea de un familiar que puede pasar, ¿cierto? Y ese tipo de problemáticas o ese momento de duelo puede generar muchos pensamientos negativos, o que la persona pues decida acabar con su vida o atentar hacia su vida, ¿no? La depresión, una persona medicada o diagnosticada con depresión también es un precipitante, por así decirlo, o un predisponente para, la, para tener ideación suicida o conducta suicida. La psicosis, la psicosis también es una señal de riesgo. Eso se refiere a un lapso, a un estado mental en el cual se pierde o se desestabiliza la persona, y dentro de sus síntomas está la pérdida de la realidad. Bien. Y otro, pues alguna traumatología física o psicológica. Bien. Ahora existen otros indicios que también son muy importantes y relevantes dentro de este protocolo para poder identificar si hay conducta suicida o no. Uno de estos es la decepción o culpa. Digamos que las personas que presentan conducta suicida tienden a, a minimizar sus condiciones, sus conductas, sus comportamientos. Existen muchas distorsiones cognitivas, dentro de eso es la culpa o culpa parental también. Las personas tienden a someter la culpa sobre las problemáticas que están viviendo en su hogar, como violencia intrafamiliar, sobre agresión, sobre todo eso que se está viviendo, ¿bien? Otros son los antecedentes de suicidios familiares. Eso también puede conllevar a que la persona tienda a repetir ese tipo de cosas. Digamos que eh, es muy importante también tener en cuenta este factor. El rechazo social, a esto me refiero con personas o otros protocolos que también se tienen que tener en cuenta. Digamos que en casos de acoso escolar, de bullying, o ese rechazo que se le da a algunos jóvenes, a algunas personas, es muy importante tenerlos en cuenta porque esto también está muy relacionado con la conducta suicida. De hecho, hace muy poco pasó esto. Una persona que era víctima del bullying pues decidió quitarse la vida. Obviamente, seguramente se manifestaron algún tipo de otras señales que no fueron identificadas. Por eso es importante tenerlas en cuenta, repasarlas para poder activar el protocolo y que este tipo de cosas no pasen, ¿cierto? El insomnio también es muy importante dentro de las señales. El cutting, el hecho de generarse, autolesionarse, infringirse lesiones, cortarse, también es una señal de conducta suicida. La actitud desafiante también es muy importante también tenerla en cuenta. La violencia intrafamiliar, que también está relacionado, lo comenté, con el tema de la culpa parental. Y el aburrimiento, el constante aburrimiento que no era natural en la persona, pues también entra dentro de estas señales o indicios de conducta suicida. Bien. Hay otros como las amenazas, el llanto, la discriminación escolar, que también está relacionado un poco con el rechazo, ¿cierto? Y el deterioro de la apariencia física. Digamos que estas personas que tienden a descuidar su apariencia personal y física, pues también puede ser una señal importante que se tiene que tener en cuenta. Obviamente estas son señales secundarias. Es más importante las señales de riesgo primarias o graves, que son las primeras que mencioné. Bien. De acuerdo a esto, existen niveles dentro de este protocolo que se tienen que tener en acción o que se tienen que tener muy presente. Acá también vuelvo a repetir el tema del orientador, el psicólogo, la persona que le compete este tipo de responsabilidad tiene que tener en cuenta de que existen niveles, y en este caso son 4 niveles. El nivel 4, que es el de alto riesgo, el nivel 3, el nivel 2, el nivel 1 y sin riesgo, que sería el nivel 0. Son 5 niveles, perdón. En este caso, el nivel de riesgo 4, es muy importante que se cumplan 6 o más señales. Es muy importante esto. Además de esto, que al menos se cumpla una señal de riesgo alto, que son la depresión o las que mencioné anteriormente.
Cualquier planificación o método, digamos que si hay una planificación sobre y un método ya pensado de la conducta suicida también es un riesgo alto o es un nivel 4. Y que la persona tenga depresión, aunque esta depresión puede no estar dentro del diagnóstico y aún así ser nivel 4. Ahora, nivel 3, existe una planificación sin método, ya no con método, sino sin método. Y existen 4, máximo 6 señales de riesgo o de indicios. Bien, el nivel 2, 2 o 4 señales, máximo 2 o 4 señales. Sin planificación, ya no hay planificación sobre la conducta suicida y la depresión es muy baja. Si se le ha diagnosticado a la persona depresión, digamos que sus índices de depresión son bajas, no son tan preocupantes. Digamos que la depresión siempre es preocupante, pero no es tan preocupante porque sus picos no son tan altos o no entorpecen tanto el desarrollo de la persona, ¿cierto? El nivel 1 no hay planificación, pero sí algún tipo de desesperanza o culpa, que también la culpa estaba dentro de los niveles, perdón, dentro de los riesgos secundarios, y no perciben, este tipo de personas no perciben que algún familiar, amigo o persona cercana les sea de ayuda, no perciben que alguien los pueda ayudar, ¿bien? Y sin riesgo, digamos que no hay señales, no hay planificación y hay máximo dos síntomas y síntomas leves, no síntomas de riesgo. Bien, bueno, digamos que dentro de esto, digamos que dentro de lo que se recomienda en el protocolo, en el caso de que se reconozca una conducta suicida, es muy importante que en el momento de que se reconozca, llevar a la persona a un lugar seguro, aislarla de esa zona de riesgo, y tratar de estabilizarla. Bien, digamos que dentro del protocolo es muy importante, digamos que si la niña, el niño o niña, obviamente presenta, digamos hay dos formas de identificación. Bueno, también una tercera, pero ahorita lo hablaremos. Que la niña presente indicios de conducta suicida no fatal. Bien, esa es una de las acciones para activar el protocolo. Y la otra es que un miembro de la comunidad educativa reporte la conducta suicida no fatal de un niño. Bien, entonces, que el niño lo reporte o presente las señales, o que algún funcionario de la entidad educativa pues se dé cuenta de que la persona manifiesta algún tipo de señales que puedan conllevar a una conducta suicida. Desde acá ya se parte el protocolo de prevención. Bien, digamos que si llega a pasar esto, es muy importante que esta conducta no fatal, si presenta riesgo vital, o sea, si está en riesgo la vida de la persona o no lo está. Es muy importante determinar esto. En el momento en que pase esto, entonces vamos a disponer de caminos muy distintos. Digamos que si la persona no está en riesgo vital, o sea, su vida no está en riesgo, por ejemplo, no hay cortes, no se intentó lanzar, o no hay una herida muy grave y que se puede estabilizar en el momento, digamos que lo importante es identificar cuáles son las señales de esta conducta suicida, señales que mencionamos. Bien. Y luego a esto, pues ya se comunica este evento a la línea 106, lo que está ocurriendo. En el caso de que sí exista un riesgo vital, si la persona está en riesgo, es muy importante solicitar apoyo a la línea 123. Bien, partiendo de esto, digamos que es muy importante informar a los padres, sea riesgo vital, no sea riesgo vital. Los padres tienen que estar informados sobre lo que está pasando con su hijo, en los dos casos, y brindar primeros auxilios psicológicos en el caso de que sea un riesgo vital. Bien, físicos y psicológicos. Digamos que físicos en el caso de que haya cutting, entonces es muy importante que haya atención inmediata por parte de la persona encargada en el centro educativo, o en el caso de que necesite una estabilización emocional, una contención,
pues que se brinden esos primeros auxilios psicológicos. Bien, partiendo de esto, siempre se debe remitir, en el caso de que sea vital o no, se debe remitir a una entidad de salud. Es muy importante que se lleve a la persona a entidad de salud. Pasado esto, identificar las características de la conducta y pedir el reporte. Luego de esto, pedir el reporte para los familiares y para la entidad pública o privada o la entidad escolar, pedir el reporte de lo que se manifestó o lo que se encontró o el diagnóstico que se encontró dentro de la entidad de la salud. Partiendo de esto, es muy importante que se reporte. La persona encargada de esto pues se puede hacer el coordinador, debe reportar esto ante el SED, que sería el Secretaría de Educación Distrital, la conducta suicida o la alerta, ¿sí? Digamos que estos datos son privados, digamos que no se va, esta información es confidencial, ¿sí? Luego de esto se va a realizar un seguimiento. Este seguimiento es muy importante tenerlo en cuenta porque este seguimiento se debe hacer en los primeros 8 días, luego en 15 días, luego en 30 días y luego en 45 días, de acuerdo a la evolución de la persona y cómo se siente, cómo va cambiando y si va mejorando dentro de su proceso. Bien, pasado esto, la entidad educativa es muy importante que genere una promoción, una promoción y prevención, independientemente de que lo haga o no, pase o si está pasando esto, la entidad está obligada a hacer campañas de prevención y promoción ante la problemática que acaba de pasar. Adicional a esto, pues obviamente activar otros protocolos que son muy importantes para la persona, que si la persona ha sido violentada sexualmente, si hay violencia intrafamiliar o si hay agresión o acoso en el colegio que puedan derivar a una conducta suicida, que también es muy importante. Y lo último es el cierre del caso y evaluar el proceso, evaluar ese proceso que es muy importante, si ha salido todo bien, si la persona ya está estable o no, si necesita ayuda psiquiátrica, psicológica y demás. Y ese tipo de contención también de la mano de los padres. Bien, digamos que eso es lo importante dentro del protocolo, o ese es el protocolo que siempre se tiene que llevar. Hay otra opción que es si pasa fuera del establecimiento educativo, que también puede pasar. Digamos que el niño haga esto en su casa, en la calle, en la casa de su amigo. Digamos que lo importante es llevarlo a un centro o una entidad de salud. En el momento en que se encuentre, la persona cercana está, digamos que no en la obligación, por así en la obligación ciudadana de llevar a la persona a un centro de salud. Dicho esto, digamos que si no pasa así, si no recibe atención, pues digamos que volveríamos al caso de si es un riesgo vital o no. Si lo es, bueno, la línea 123, si no lo es, identificar las señales, llamar a la línea 106 y derivar el mismo proceso. Ya después, si se lleva a la persona a un centro de salud, lo atienden, digamos que solicitar el reporte a la entidad, es muy importante esto, y pasar a identificar y llevar otro protocolo, los protocolos que se deben también activar, como el de violencia intrafamiliar, acoso, violencia sexual, en el caso de que la persona también sea o tenga vulnerabilidad en ese tipo de condiciones. Bien, por último, digamos que hay un protocolo que también es importante, y que se tiene que tener muy en cuenta. Digamos que este protocolo también se debe tener en cuenta. Ok, bueno, entonces vamos con el ejemplo. Vamos a suponer un ejemplo.
vamos a suponer un ejemplo de una persona, digamos que un niño tiene una relación con otra niña, y ellos eh, o la niña decide separarse del niño, el cual el niño digamos que no acepta esto y empieza a tener problemas. Digamos que dentro de lo que manifiesta el niño, pues es aburrimiento, se empieza a alejar o a aislar socialmente de su vínculo de amigos, empieza a practicar otro tipo de manifestaciones como el cutting, se empieza a cortar. Digamos que la práctica de cortarse era muy habitual entre los dos niños por problemas familiares que venían presentando, pero digamos que a raíz de esta separación el niño empieza a usar el cutting más habitualmente. Bien, otro problema es que digamos que hay una depresión grande. Los cambios alimenticios del niño se han modificado, digamos que ya no tiene tanto apetito, tampoco está durmiendo bien, ¿sí? Y digamos que ¿qué? En el colegio no le está yendo muy bien, o su desempeño en el colegio no es muy bueno. Bueno, digamos que vamos a aplicar este tipo de proceso. Bueno, y algo muy importante es que el niño le envía cartas a la niña de que si no vuelven, pues evidentemente se va a matar, se va a suicidar porque él no puede vivir sin la niña. Bien, digamos que este es el ejemplo. Dicho este ejemplo, es muy importante o lo que hace la niña en este caso, es que se lo informa a un profesor. Bueno, entonces en el caso de que se lo informe a un profesor, lo que va a pasar es que se va a activar el protocolo de prevención o de atención, por así decirlo, hacia la conducta suicida. Entonces digamos que es muy importante que la conducta suicida, si representa un riesgo o no para el niño. Vamos a asumir que el niño no presenta un riesgo porque en este caso lo único que está haciendo es manifestando su intención de suicidarlo. No hay un riesgo vital, siempre hay un riesgo, aclarar eso. Entonces vamos a identificar estas señales. ¿Cuáles son las señales? Digamos que las señales son todas las que mencioné: cambio de alimentación, insomnio, depresión alta, bajo rendimiento escolar, cutting. Bien, entonces por ese motivo, entonces el niño digamos que se cortó. Entonces esto es un riesgo alto, por lo cual se va a informar a la línea 123. En este caso le va a informar a los padres y se va a brindar apoyos físicos. En este caso, como es cutting, el niño